Vamos a continuar con la lectura del capítulo 2. El apartado sexto se llama Miedo y conflicto. Y vamos a comenzar desde el párrafo 1 para llevar toda la secuencia. Y dice, tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Eh, la sola palabra miedo ya nos asusta. Y el miedo es una emoción, es algo que nosotros sentimos. Cuando nosotros sentimos miedo, nos colocamos en un estado en el que parece que nos volvemos vulnerables, pequeños. Estamos asustados, a la defensiva. Y cuando estamos en ese estado, todo parece difícil, parece una batalla, parece que hay que luchar para conseguir algo, como si de alguna manera la vida o el mundo estuviera en nuestra contra. El miedo, esta sensación, esta emoción, parece que se puede experimentar y se puede sentir de muchas maneras, no necesariamente una. El miedo lo podemos experimentar tal vez como prisa, a lo mejor como incertidumbre, a lo mejor se siente como algo apretado. A veces es una exaltación, como estar hyper, como querer algo rapidísimo. Por ejemplo, estar enamorados, es estar miedosos. Y todas esas, como esa gama de posibilidades para el miedo, a veces nos hace o parece que es lejano porque no podemos nombrarlo, porque no podemos distinguir o reconocer que lo que estamos experimentando es miedo. También es cierto que cuando nos sentimos miedosos, pareciera que nos volvemos menos reflexivos o como si perdiéramos la capacidad de reflexionar de una manera adecuada que nos pueda conducir a la paz. El miedo, cualquiera de sus expresiones, nos lleva a ser reflexivos y analíticos, pero para reforzar el miedo, no para salir de él. Es como si tuviéramos menos capacidad de encontrar la paz. Entonces, cuando estamos experimentando miedo, pareciera que el miedo es algo que nos encuentra a nosotros, como si nosotros fuéramos rehenes del miedo y nos volvemos sus esclavos. Jesús nos lo dice, parece que tener miedo es algo involuntario y que no está bajo tu control. Supongamos que estás preocupado y esa preocupación te lleva a comenzar a planear, a encontrar soluciones, a querer salir de ahí, porque creemos que está justificado que yo esté preocupado porque he juzgado o he juzgado una situación como que requiere que algo se solucione. Es como si yo le hubiera puesto un precio para mi paz y el miedo estuviera ahí porque tiene que estar.
Entonces, vuelvo a leer esto. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que, si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que lo es. Y vuelvo a dar un paso atrás. Con lo que hemos estudiado, ya comenzamos a intuir que la voluntad de Dios y todo lo que procede de esta unión entre la voluntad de Dios y la mía, que termina siendo la misma, solo puede ocasionarnos o tener como efecto la paz y la dicha. Si yo tengo miedo, quiere decir que la causa de ese miedo no puede ser Dios. Si no es Dios, si su causa no es real, quiere decir que lo que yo estoy viendo y lo que me asusta es una ilusión. Porque si fuera algo real, sería imposible que me pudiera causar miedo. Nos dice Jesús que mi control se puede hacer cargo de todo lo que no es importante. Y volvemos a parar. ¿Cuáles son las cosas que yo considero importantes? ¿Qué es importante para mí? Y podemos comenzar a nombrar esas cosas que para mí son importantes. Mi familia, mi trabajo, mi dinero, mi casa, mi coche, mi salud. ¿Qué más puede ser importante? Mi próximo viaje. Parece que a veces no es algo mío, sino que ahora es importante que a mis hijos les vaya bien. Todo lo que yo considero importante tiene que ver con la forma física, tiene que ver con el cuerpo. Y eso es una ilusión. Lo que yo valoro aquí y lo que me lleva a tener miedo es una ilusión. Y Jesús dice, mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante. Y aquí vamos a distinguir porque Jesús ve como importante solo lo que es real y ve como no importante o no, sí, no importante todas las ilusiones. Haciendo esta distinción, podemos pararnos en un lugar en el que nosotros reconocemos que lo que yo valoro, lo que para mí es importante, para Jesús no lo es. No porque mi sentir y mi paz no sea importante para Él, sino porque sabe que la causa por la que yo estoy sufriendo no es real. Todo lo que me apura en el mundo no es importante, porque es una ilusión. Jesús nos dice que Él podría hacerse cargo de todas nuestras ilusiones. Su control podría hacerse cargo. Dice, mientras que si así lo decides, yo te podría asesorar para dirigir todo lo que sí lo es. ¿Qué es importante? Tu mente, lo que es real. Y paramos. Dice, yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Pedirle a Jesús que nos libere del miedo es inútil, porque el miedo
Yo estoy a cargo del miedo porque es mi invención. No procede de Dios, es una falsa creación, es una fabricación. Tu miedo me impide darte mi control. Y este es uno de los pasajes en el curso que a mí más me gustan, porque, porque Jesús me dice que lo único de lo que yo me tengo que ocupar es del miedo, porque en cuanto yo me libero del miedo, lo deshago, Jesús se hace cargo de todas las ilusiones, se hace cargo de todo aquello que a mí me preocupa, mi economía, mi salud, mis hijos, mis relaciones, todo. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Ocuparme del miedo, porque su control se puede hacer cargo de todo lo que no es importante. Lo único que le impide darme su control es mi miedo. La barrera entre Jesús, su ayuda y yo es el miedo. Y es una barrera que yo pongo porque tener miedo implica que yo valoro lo que no es importante. Y si yo valoro lo que no es importante, que son las ilusiones, y todas estas cosas que yo persigo aquí, mis ídolos, quiere decir que mi voluntad no puede servir a dos amos. Yo estoy adorando a un Dios que no es la verdad. Y Dios y Jesús no puede venir a decirme, ándale, Tere, vamos, ándale, abandona esto. Eso lo tengo que hacer yo, decidirlo yo. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Pensamientos corporales. Esos pensamientos corporales son, por ejemplo, se me ocurre que tienes un hijo pequeño y le tomas la fiebre, le tomas la temperatura y resulta que tiene 39.5 de fiebre. Y entonces tú vienes y te preocupas. Parece que algo físico tuvo la capacidad de tener un efecto en la mente. Por lo tanto, el efecto se convirtió en causa y tu manera de sentir, que es el miedo, en este caso, si es que así lo eliges, se convirtió en un efecto. Elevaste pensamientos corporales al nivel de la mente. Dice, eso lo pone fuera de mi control. ¿Por qué? ¿Por qué lo pone fuera de su control? Porque Jesús está en mi mente y solo me puede ayudar en las causas. Pero si yo creo que la causa está fuera, ¿cómo me va a ayudar? Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Confundiste los niveles. Creíste que el efecto es causa y te olvidaste de la verdadera causa. ¿Hasta aquí hay dudas? Si no hay duda, continúo. Dice, yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. No justificarías un comportamiento demente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos dementes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decidir. Tus acciones
son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Tú no puedes separarte del hecho de que la fiebre en el niño no es la causa de que tú pierdas la paz. Por mucho que tú quieras darle autonomía al comportamiento, a lo que parece ocurrir, no puedes perder la verdad. La causa siempre está en la mente. El comportamiento, lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Leíamos en el último párrafo de la sección pasada y decía, no tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Yo no me tengo que apurar por qué voy a hacer. Mi comportamiento y lo que digo lo maneja Jesús. ¿Por cuándo? Cuando yo me ocupo de mi mente y le permito que me asesore en mis pensamientos. El comportamiento lo controla automáticamente tan pronto como pongas tus pensamientos bajo su dirección. Siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. El miedo es el efecto de un pensamiento no amoroso, de haber pensado diferente de como Dios piensa, de haberme unido a ese pensamiento. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir curación. He aquí el efecto de algo que obviamente me parece que me genera miedo, que me ocasiona miedo. De nada sirve que yo vaya a, y ya sé que tal vez escogí un ejemplo que no sé por qué salió, pero de nada sirve que yo vaya y le ponga trapitos al niño, porque eso no es curación. En la forma yo lo voy a hacer, porque si no me generaría culpa, pero no es curación. Yo no puedo controlar los resultados de un pensamiento falso. Dice, de nada sirve pensar que controlando los efectos se puede producir una curación. No hay nada que hacer afuera. Dice, cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. ¿Qué es una decisión equivocada? Nosotros somos espíritu. El espíritu es voluntad. En este sueño tenemos dos mentes, lo cual quiere decir que tenemos dos posibilidades. ¿Sí? ¿Quién elige esas posibilidades? La voluntad. Cuando yo me decido por una de esas dos opciones, es una decisión. Puede haber una decisión correcta cuando elijo al Espíritu Santo, o puede haber una decisión equivocada cuando elijo unir mi voluntad al ego, a ese pensamiento falso. ¿Sí? Entonces, es una decisión porque yo lo decidí, porque yo decidí unirme. Es equivocada porque me uní a lo falso. Dice, esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tú lo decidiste. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. A veces algo parece que ocurre algo opuesto a lo que tú querías o a lo que tú creías que querías. Y
Por ejemplo, querías bajar de peso y en lugar de bajar subiste, ¿sí? Y entonces vas al nutriólogo y te dice, no, pues hay que cambiar la dieta, ponte a hacer más ejercicio. Eso no va a cambiar nada. No hay que cambiar el comportamiento. Habrá que dar un paso atrás y decir, ¿en qué he estado pensando? Hmm, Porque es ahí donde se produce la curación. Da igual si aquello es una situación económica, no te sirve de nada ir a trabajar más, a ahorrar. Tal vez termines ahorrando cuando hayas curado tu mente. ¿Sabes? Porque no importa lo que haces, sino lo que piensas. Tu problema no es el comportamiento, son tus pensamientos. Y es la decisión que tomas. Dice, no necesitas orientación alguna excepto a nivel mental. Y aquí en el mundo nosotros buscamos orientación a nivel de la forma. Siempre queremos saber qué hacer. ¿Le digo o no le digo? ¿Voy o no voy? ¿Compro o no compro? ¿Me pongo o no me pongo? ¿Pinto o no pinto? Hacer, hacer, hacer. Siempre involucra al cuerpo. Y Jesús nos dice, tú no necesitas ningún consejo de qué hacer, sino a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que el cambio es posible. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producir resultados. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel, tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. Si de lo único que yo debo ocuparme es de mi mente, Jesús comienza a decirnos, hey, pon orden, gobierna tu mente, date cuenta de lo que estás pensando. Nosotros, porque así es este programa egoico, es un ir y venir de pensamientos descriptivos. Todo el tiempo estás describiendo algo y describirlo es juzgarlo. Y no para. Y dice Jesús, dejas a tu mente que haga y que diga y que todo, y no pones alto. Y deja de eso. Ojalá solo la dejaras y la observaras. No, te unes a todos esos pensamientos. Si fueras capaz de observarlos y no creértelos, no pasa nada. La cosa es que nos creemos, te cuenta una historia, te engancha, lanza el anzuelo, lo agarras y ya estás ahí creando historias, divagando en la mente. El resultado particular no importa. El resultado de permitir y de unirte a las divagaciones de tu mente no importa. Lo que importa es el error fundamental. ¿Cuál es el error fundamental? Que yo quiero estar separado, que no me interesa unirme a Dios, que no quiero comunicarme verdaderamente. Ese es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Comenzamos esta lectura
diciendo que Jesús considera importante lo que nosotros tal vez ni siquiera consideramos, ni siquiera lo tenemos en consideración, y que considera no importante casi todo lo que nosotros valoramos, lo que consideramos, lo que sí tenemos en gran estima. Una vez que nosotros hemos determinado nuestra escala de valores y de cosas que valoramos, vamos por la vida persiguiendo y tomando decisiones para conseguir aquellas cosas que yo valoro, todos mis ídolos. Eso solamente perpetúa la ilusión. Ese es el intento de hacer real lo que no es el intento de hacer posible que lo que no es nada me dé algo. Para poder llevar a cabo este paso, se necesita ser obediente. La paz, así como el miedo, nosotros podemos distinguirlos. Y aquí pareciera que Jesús se comunica con nosotros, si es que le permitiéramos darnos un consejo a través de nuestras emociones. Dice, ok, tú crees que tienes que decidir aquí y que tomas decisiones. Ok, pues ahora permíteme ayudarte. ¿Quieres tomar decisiones correctas? La paz. Y si no es paz, yo no comparto tu decisión. Voy a poner un ejemplo de algo que para mí fue muy claro y escuché esta misma frase. Un día yo fui a una plaza a comprar un regalo para alguien. Y resulta que me encontré una súper promoción, según yo, de unas playeras. A mí me gusta, casi siempre he visto de playera, lisas, de algodón, no sé qué, y las encontré. Y entonces comencé a tomar que 3 de estas y que 2 de esta y que así, muchas. Pero me di cuenta que no estaba en paz. Entonces me detuve frente a las playeras, no pregunté nada, solo me detuve y escuché. Si estás segura que tu decisión está de acuerdo con la mía, sentirás paz. Dejé todas las playeras y me salí de la tienda. Claro que el ego comenzó a decirme, pero si están en oferta, pero si es una super oportunidad, cómpratelas. Aparte, seguro, muchas veces me dice, pero si para eso trabajas, nadie depende de ti, date tus gustitos. Yo no entiendo por qué, pero tengo que ser obediente si es que yo quiero estar en paz. Yo no puedo saber qué es lo que me va a llevar a la paz porque yo no puedo todavía diferenciar las ilusiones de la verdad. De verdad, las cosas que nosotros valoramos no importan. No son importantes porque solo nos retrasarían en la decisión que finalmente vamos a tomar, que es abandonar las ilusiones. Y si me preguntan si entendí algo de eso, yo no entendí nada en ese momento, ¿eh? Y me fui y empecé a lidiar con este pensamiento de regrésate, cómpratelas, porque no, mira. Y yo, pues es que Jesús dijo que no. Y no entiendo nada, pero no tienes que entender. Nosotros queremos respuestas, lo sé. Cuando somos adolescentes, mamá o papá, que nosotros hemos proyectado en ellos la capacidad de que saben más que nosotros y de que nos guían y nos pueden aconsejar porque ya vivieron lo que nosotros apenas vamos a comenzar a vivir. Nosotros no entendemos muchas veces por qué mamá no me deja ir a una fiesta.
¿Por qué no? Y nuestra razón de adolescentes es, pero si todo está bien, pero si me porté bien, pero si... Y quieres ir a... Porque el ego dice, quiero que las cosas sean a mi manera, como yo quiero. Y pues obviamente si miramos nuestra vida, nos damos cuenta de que pues, no sabemos qué nos da paz. O sí sabemos, pero no queremos saberlo. Porque mira qué sencillo es. Si antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Más sencillo, creo que no se puede. Ahora, ¿estás dispuesto a ser obediente? ¿O todavía quieres tener la razón? Dice Jesús que no puedes tener la razón y ser feliz. Claro que al ego y a este personaje al que yo me he encargado de edificar, de darle estructura, de reafirmarlo, de protegerlo, no le gusta ser obediente, no le gusta estar en segundo lugar. ¿Cómo que alguien me dirige? ¿Cómo que alguien me aconseja? ¿Cómo que alguien que ni siquiera puedo ver me está aconsejando y me dice que esto no? ¿O me dice que esto sí? ¿Tienen alguna duda aquí? Hay que tener voluntad para aprendernos esto y para dejarnos guiar y para ser obedientes. Y dice Jesús, aquel que camina en segundo lugar tiene el primero. Pero bueno, la teoría y las líneas, las frases que leemos a veces no nos sirven nada hasta que no llega la experiencia. Entonces continuamos y dice, el miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay un conflicto entre lo que deseas y lo que haces. ¿Sí? Tú dices que deseas la paz, pero Jesús, por ejemplo, te aconseja de que no estás en paz, que por ahí no es, y terminas haciendo lo que parece que está opuesto a lo que tú dices que deseas, eso genera un conflicto. Los conflictos surgen entre lo que deseo y lo que hago. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. ¿Esto se entiende? Lo explico. Va, dice, hacer una cosa conflictiva. Eh, para empezar, nosotros a lo largo de nuestra vida, yo te dije hace un ratito, tú has decidido lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Es una creencia, tú lo decidiste, tú lo estableciste. Entonces, tú ya tienes unos parámetros y tus parámetros dicen que tú deberías de lavar los trastes antes de que llegue tu pareja para que no se enoje. Pero sabes que faltan 10 minutos para que llegue y estás viendo la tele y dices, ahorita. Eso es un comportamiento conflictivo, porque en tu mente ya está dada la orden de que tú no deberías estar viendo la tele, sino lavando los platos. Esa es la primera. Te comportas de una manera conflictiva cuando la mente quiere hacer otra cosa distinta.
Por ejemplo, otro conflicto que puede ser como más sutil, tú tienes muchas decisiones inconscientes y es domingo, eres mamá y se te ocurre, pues, acostarte un ratito. Todas las semanas has andado en chinga y no quieres hacer de comer, ¿sabes? Vas a encargar pollos asados, X, y estás acostada y estás, mejor ya te deberías de parar. Estuvieras lavando. ¿Qué estás haciendo aquí acostada perdiendo el tiempo? Mañana, ya te quiero ver en la mañana, con todo el quehacer que se te va a juntar, porque a ti nadie te ayuda. ¿Eso es paz? No, eso es miedo. ¿Hay un comportamiento conflictivo? Sí, porque en tu mente está dada la orden, que tú no recuerdas cuándo, de que tú no deberías estar acostada. Una buena mamá hace de comer hasta los domingos y no descansa nunca. ¿Hay paz? No, hay miedo. Esa es la primera. La segunda es que puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, pero sin querer hacerlo. Mismo ejemplo de la mamá. Domingo, haciendo la comida, lavando ropa, trapeando, todos los demás acostados. Ella le encantaría acostarse, pero está haciendo lo que su mente le dice que tiene que hacer, no lo que quiere. Hay una orden en su mente, una creencia que le dice que ella los domingos, ni siquiera ese día puede descansar. Por ejemplo, te invitan a una fiesta. Tú no quieres ir. La verdad es que no quieres, pero vas. ¿Por qué? Porque es que es mi comadre, es que es mi amiga, es que cómo no voy a ir. No quiero, pero voy. Entonces parece que me comporto de una manera súper adecuadísima, pero por dentro hay un conflicto. Esa es la segunda. ¿Hay paz? No, hay miedo. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Por ejemplo, la mamá, domingo, en friega, apurada, haciéndoles todo, y ve al hijo acostado y, sí, huevón, en lugar de pararte y traerme las tortillas o ayudarme en algo, y el güey, ¿qué pasó, mamá? Da lugar a proyecciones. Ella no está en paz, hay furia, y la furia la tiene que sacar. ¿Y qué hace? Proyecta este enojo en su hijo, por ejemplo, o en el marido. Nunca me ayudas. Yo aquí parece que soy su criada. Nadie tiene consideración por mí. X. ¿Sí? Dice, siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel del comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, pero no elimina el miedo. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú no has desarrollado. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución de tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy, por lo tanto, a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que se quiere y lo que se hace al respecto.
Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente manera. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación. ¿Por qué esto cura? Suponiendo la mamá, en cualquiera de los dos casos, porque está acostada o porque está haciendo, que somos nosotros, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros, aunque no seas mamá, has estado ahí? Tú deberías, no deberías, párate, no, mejor acuéstate. Y es que esta voz, te acuestas y te dice que te levantes, y te levantas y te dice que te acuestes. Nunca está conforme. No, parece que no importa lo que hagas, no hay decisión ni respuesta correcta. ¿Saben? No es como que, ay, bueno, ya, aviento la escoba y me acuesto. Y te acuestas, pero ya párate, aventaste la escoba, más tiradero. Y te paras y ahora ya te vas a poner a trapear. Nunca, nunca va a estar conforme. ¿Por qué? Porque el error no está en lo que hago. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Primero te pide que reconozcas que tienes miedo. ¿Y cómo se puede reconocer el miedo? La paz como tal, tal vez para mí o para a veces no la puedo reconocer, pero si fuera una emoción, la paz es gozo, la paz es dicha. Si no estoy dichoso, tengo miedo. ¿Se necesita observarme? Sí. Y observarme requiere que yo deje de poner mi atención afuera y vaya hacia mí. Que ahora mi punto de referencia sea yo. ¿Se necesita mucho entrenamiento? No, se necesita tener ganas. Primero, reconoce que lo que estás experimentando es miedo. Miedo, wow. El miedo es el resultado de un pensamiento, no de levantarme o de acostarme. Ese pensamiento carece de amor. Y resulta que en cuanto yo me doy cuenta que la causa de mi desasosiego, de mi miedo, no está afuera, invito a la expiación. Y doy paso a que la corrección de esa idea pueda efectuarse. ¿Por qué? Porque he recordado que yo soy causa, que yo soy mente, que no dependo de lo que hago ni ni de dónde estoy. Ese solo hecho ya te coloca en otro lugar. ¿Qué se necesita para esta falta de amor? La expiación. Porque la expiación es el amor perfecto. Ahora, se dice que expiar con E mayúscula es corregir el error en mi mente. Pero ese error que nunca ha existido, cuando yo llevo mi atención y mi voluntad de nuevo a mi mente, resulta que es como si yo dejara de valorarlo. Y al no valorarlo, lo único que va a quedar es lo que siempre ha estado, que es la verdad. Yo tenía miedo porque estaba valorando un pensamiento sin darme cuenta. ¿Cómo lo estaba valorando? Al creer que la causa estaba afuera
Yo estoy protegiendo este pensamiento que me está causando este desasosiego. Pero cuando voy y me doy cuenta que la causa está en mi mente, le he quitado la protección. ¿Y qué crees? La verdad se sostiene sola. Yo no necesito ir a buscarla. Por eso decíamos que mi único trabajo es aceptar la expiación. Aceptarla, no ir a buscarla, ganármela, inventarla. No, no, no. Acéptala. Está. Hasta aquí hay dudas. Sí, Tere, yo sí tengo una duda. Escucho. Ok, ya reconociste todo esto que dices, ¿no? O sea, ya te diste cuenta que está en tu ejemplo de la mamá, ¿no? Ya se dio cuenta que es un pensamiento. Ahí, ¿qué procede? O sea, cuando dice el amor perfecto es la expiación, o sea, ya no harías ninguna entrega a la expiación, ya simplemente con haberlo reconocido como eso, como que hay miedo, ¿ya? Sí, O hay que terminar. sí. Mira, reconoces que tienes miedo, pero reconoces que la causa del miedo es un pensamiento y que ese pensamiento requiere expiación. El simple reconocer esto te lleva a dejar de ir a querer cambiar la forma. Cuando yo dejo de ser reactiva al mundo, yo lo desactivo, porque mi manera de sostenerlo es estar reaccionando continuamente a él. ¿Sabes? Yo no solo reacciono con haciendo, sino también pensando. ¿Sabes? Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, se hace como un cese, un alto total y lo que necesito es la expiación. Y entonces yo ahora puedo decidir elegir la expiación, ¿sabes? Permitir que la expiación, que es la verdad, sea. Eh, mis palabras, me encantaría que te condujeran a la experiencia, pero esto es algo que tú tienes que poner en marcha. Cuando lo leemos, es como si esa posibilidad que ya existía, yo no la había visto, pero de pronto pues, se hace tangible. Cuando se hace tangible para mí a nivel mental, quiere decir que lo he elegido. Ahora es posible, ahora es una posibilidad. En algún momento, cuando yo lo elija, eso que ya no está escondido va a venir en mi ayuda. Y en ese momento, para mí, va a ser una herramienta porque yo puedo llevarla y luego la voy a ver y voy a decir, wow. Sí era así. Y el darte cuenta de eso, ese es el milagro. El milagro es decidir. El milagro es dejar de atribuirle causa a lo que no es. Es decidir de nuevo que yo soy mente y que yo puedo decidir. El milagro es un cambio de decisión. Es tomar una nueva decisión. Claro que cuando yo tomo una nueva decisión, elijo de nuevo, como esa idea ya no está en mi mente, yo voy a proyectar y veo lo que nosotros llamamos un milagro. Pero el objetivo del milagro no es que yo vea milagros, es que mi mente sea curada. Gracias, Tere. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continúo. Dice, he subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que es digno también. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación.
Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Vuelvo a repetir esta línea desde las 7. Dice, mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Nos ha dicho que el remedio es la expiación. Y a veces pedimos la expiación como si fuera una necesidad, no como si fuera algo que ya está dado. Para yo tener una necesidad, tengo que haber primero juzgado de que carezco de algo, si no yo no necesito nada. La expiación no es algo de lo que yo carezca, es algo que mientras tengo miedo yo no puedo ver, sí, pero está ahí, es mía. El remedio está ahí, nadie me lo puede quitar. Si yo solo reconozco que tengo necesidad del remedio, el miedo sigue ahí. Porque, dice, en cuanto tú aceptes el remedio, deshaces el miedo. Por eso yo decía que es un darme cuenta que tengo miedo, que el miedo está producido o es el efecto de una decisión equivocada y que esa decisión es equivocada porque carece de miedo y que lo único que puede como eliminar la falta de miedo es la expiación, la falta de amor es la expiación porque es el amor perfecto. En ese momento yo acepto la expiación. No tengo que ir a buscarla, porque si yo la veo como una necesidad, habré juzgado que no la tengo. Esto es muy sutil. A veces escucho, y me ha pasado a mí también, que queremos estar en paz y pareciera que estamos haciendo lo que hemos aprendido. A lo mejor la negación, vamos a entregar la expiación, haciendo la lección del día, todo, pero parece que no consigo la paz. ¿Sí? No logro estar en paz. ¿Por qué será eso? Si yo tengo prisa, si yo estoy experimentando miedo, a pesar de que parece que estoy haciendo lo que se me pide que haga, y la expiación siempre está ahí, convendría hacer un análisis más profundo y preguntarme si no estaré yo escondiendo alguna forma de miedo, protegiéndola. Porque ya nos dijo Jesús que con miedo no podemos obrar milagros. Que mientras tú tengas una sensación de duda, la paz no la vas a ver. Te lo digo yo, la expiación está disponible siempre. Tú no tienes que ir a buscarla porque no careces de ella, no tienes necesidad de ella. Está. Si a pesar de darme cuenta de que tengo miedo y de que es posible que yo esté utilizando alguna de las maneras de perdonar, no logro estar en paz, no puedo dudar del regalo, no puedo dudar de la expiación.
Vale hacer un análisis para saber si tal vez tengo duda, tal vez tengo prisa. Y la prisa y la duda solo vienen y proceden de una falta de confianza. De una falta de confianza de que es que si yo sé que este bote está aquí, es que estoy segura, si algo en mí, y no puedes estar segura hasta que no lo experimentas, pero sé que lo has experimentado alguna vez en tu vida, alguna vez tú has experimentado que no tuviste que hacer nada y estás en paz. Estoy segura que sí. Y que la paz ya estaba ahí, y tú, chis, la situación no cambió, todo, ¿sabes? Nadie se movió, pero estoy en paz. Quiere decir que está aquí. Es lo mismo la expiación, está aquí. Si no consigo estar en paz, es porque queda algún retazo de miedo. Y puede deberse a que tengo necesidad, y ya te dije, en este caso necesidad es el resultado de haber juzgado que no tengo. Y que por eso necesito. La expiación es una decisión. Continúa. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas liberarte del miedo, hay cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creadora. Nunca duerme. Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. Pensamiento, ya te lo expliqué, 2 sistemas de pensamiento. En este sueño tenemos 2 sistemas de pensamiento. Creer en algo es tener ganas de que sea verdad y eso es voluntad. Unir tu voluntad a un pensamiento tiene efecto, siempre. Y tu mente nunca duerme. Por eso antes nos dice, ¿no te parece que eres demasiado condescendiente con las divagaciones de tu mente? ¿Y que condonas muy fácilmente todas sus creaciones falsas? ¿No te parece? Si tu mente nunca duerme, ahí lo dice, a primera vista, parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho les tienes miedo. Eso puede mitigar la conciencia de culpa, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Nuestro poder es la voluntad. Y por mucho tiempo y muchas veces preferimos dejar de dotar a nuestra voluntad de la capacidad de que esto que estoy pensando y esto que estoy deseando va a tener algún efecto. Porque le tengo miedo al efecto que va a haber. En lugar de hacerme responsable y dejar o elegir no pensar eso, mejor prefiero esconder mi poder y decir, ¡ay, qué miedo!
tienes la capacidad de elegir. Tenerle miedo a la mente no es la solución. Cuando yo leía las primeras veces esto, hace muchos años, yo me asustaba. Porque cuando comienzas a darte cuenta de los pensamientos y los empiezas a observar y te das cuenta de las barbaridades que piensas, y me dice que todo pensamiento crea forma en algún nivel, eso no cura, solo me asusta. Y eso hace que yo proteja y me olvide de mi verdadero poder. Antes nos dice, lo que tiene efecto es el pensamiento con tu voluntad. ¿Qué ocurre? Que nosotros vamos eligiendo pensamientos. Se nos olvidó que ese era nuestro poder. Que mi chamba era elegir. Siempre tengo dos opciones y entonces viene un parlanchín que todo el tiempo me está hablando. ¿Por qué? Porque necesita que yo me una a él para sostenerse porque no es nada. Como por sí solo no se puede sostener, necesita mi atención continua. Y entonces viene, cuidado, cuídate, haz, no hagas, toma, no tomes, compra, no compres, ahorra, da, no des, todo, 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 todo. Mira cómo te están viendo. Mira, mira, te dejaron de ver, ya no te ve nadie, ya no eres importante, ten cuidado a ver qué vas a hacer, porque eso sí, tenemos un parlanchín y tenemos otra mente, otro sistema de pensamiento. Tranquilo, sosegado, no tiene prisa. Me habla todo el tiempo, pero no necesariamente con una voz. Y yo puedo elegir a este. ¿Cómo? Llevando mi voluntad y haciendo espacio. Y es como si yo me preguntara, ¿y ahora qué pensamiento me vas a traer? Sin la necesidad de yo poner el pensamiento, sino que espero. Este habla todo el tiempo, pero que hable no quiere decir que me voy a unir a ellos. No tengo por qué tenerle miedo a ese pensamiento que me dice que mi sobrino se va a caer, que te va a faltar dinero, que te vas a enfermar, que mejor que ya no comas esto, que puedo darme cuenta, es una posibilidad, pero si no me uno, no tiene efecto. La oleada de poder resulta de la unión de un pensamiento con una creencia. El pensamiento por sí solo, sin mi voluntad, ¿cómo para qué sirve? Para nada. Entonces, ¿se necesita práctica? Sí. ¿Observar? Sí. ¿Saber esto? Sí. ¿Para qué? Para que yo sepa que mis pensamientos son posibilidades y que puedo elegirlas o no. Eso es todo. Hay un pensamiento que parece que me asusta, lo puedo observar y decir, por ejemplo, esto no tiene por qué ser así. Y lo descarto. ¿Tienen dudas? Tere, Gloria. ¿me Gloria, oyes? Sí. Oh, hola, ¿qué tal? hola. Hola. Mira, yo es que a mí lo que me ocurre, tengo una duda, que cuando intento hacer lo de que no me importe lo que pienso, no darle poder y sentir la paz y así, no sé, tengo la sensación de que se puede caer en la indiferencia. ¿Sabes? No, me cuesta un poco distinguir a veces. No sé si es algo temporal o... Mira, Bueno, justamente la lección del día nos dice que puedes, que la paz a veces podemos considerarla como, déjate lo digo porque seguro voy a poner una palabra que no es. La lección de hoy es la 74. 74. Y nos dice, la paz se caracteriza ensimismamiento, creo que dice. Sí. En el Ah, sí. párrafo 5
En el párrafo 5 dice, después de que hayas despejado tu mente de esta manera, cierra los ojos y trata de experimentar la paz a la que tu realidad te da derecho. Sumérgete en ella y siente cómo te envuelve. Puede que te asalte la tentación de confundir estas prácticas con el ensimismamiento. Cuando tú estás tranquila y estás observando tu mente, ese que viene y te dice, ¿no será que te estás distanciando del mundo? ¿Quién crees que es? Aquí lo dice, es una tentación. De nuevo es una posibilidad de, mira, Gloria, más te vale que dejes esa paz porque te estás aislando del mundo, ¿eh? Te estás volviendo insensible. Y dice, pero la diferencia entre ambas cosas es fácil de detectar. Si estás llevando a cabo el ejercicio correctamente, sentirás una profunda sensación de dicha y mayor agudeza mental en vez de somnolencia y enervamiento. Entonces, esta es tu respuesta. Eso puede ser solo una tentación. Ya. Dice, la paz se Vale. caracteriza por la dicha. Cuando experimentas dicha, sabrás que has alcanzado la paz.